¿Qué tal, jóvenes? Vamos a ver la última clase de sistemas digitales. Hay unos que los encontré ahí el viernes, entonces ya sabían qué práctica les iba a encargar para la siguiente semana, pero ahorita de todos modos la voy a explicar para los que no pudieron ir. Bueno, primero esta clase, que son flip-flops sincronizados por reloj. Ya vimos los asíncronos, ¿verdad? Que ni siquiera estaban hechos bueno, no siquiera estaban hechos ya en un encapsulado, ya no era un componente como los hemos visto, sino que más bien era dos compuertas cruzadas, nada más. Flip-flop sincronizados por reloj ya viene siendo un componente que ustedes pueden comprar, los flip-flop. Ahora, cómo funcionan es de que se controlan igual. Tienen su set, tienen su reset, tienen su Q y su Q negada, sus dos salidas, sus dos entradas, pero los síncronos necesitaban una señal de reloj para que puedan funcionar. Ahora, el reloj, dependiendo de qué tipo de flip-flop sea, se va a controlar por PGT o NGT. O sea, PGT es transición dependiente positiva. Aquí te lo explica en el PDF. La transición dependiente positiva es cuando estás en 0 y vas a pasar a 1. O sea, de 0 a 1. Y la transición dependiente negativa es cuando estás en 1 y vas a pasar a 0. ¿Ok? Hay unos que la señal de reloj necesita ser negativa y es por eso que se controla con la NGT. Bueno. Si fijan, este es uno de tiempos. Aquí algo que ya espero que tengan bien entendido, que la T mayúscula no es el tiempo, sino viene siendo el periodo. Recuerden que el periodo es todo un ciclo completo, o sea, negativo y positivo. ¿Sí? O sea, la vuelta completa, que es abajo o arriba. Bueno, ahora, eh, ahora aquí, bueno, esto es lo que les venía explicando, que es la frecuencia que se mide el tiempo, el periodo, perdón, que es el ciclo completo. Ahora, aquí te explican de que, bueno, aquí está cómo está el flip-flop ya físico. Si, por ejemplo, el flip-flop vienen siendo las entradas que pueden ser cualquier cantidad de entradas y sus dos salidas, Q y Q negada. El CLK viene siendo el clock, viene siendo la señal de reloj. ¿Ok? Entonces, si tuviera aquí el triangulito en la simbología, se controla con PGT, o sea, con dependiente positiva. Pero si recuerdan que este circulito, esto significa que está negado, se controla con la pendiente negativa. ¿Sí? O sea, si estaba en 1, que pasa a 0. Si está en pendiente positiva, sería si está en 0, que pasa en 1. Ahora, obviamente, pues todo esto es resumido. Lo que les estoy explicando, todo el PDF que les mandé, ¿verdad? Ahí viene mucho más explicado. Pero pues obviamente hay personas de que no entienden bueno, que es más difícil de por sí todos estos términos que utilizan. Bueno, ahora, eh, estos flip-flop, el tiempo, el CLK, el pulso del tiempo, necesitan tener dos características, que es el tiempo de estabilización y el tiempo de retención. ¿Ok? El tiempo de estabilización es el tiempo que va justo antes de la transición activa de la señal CLK, del clock, ¿ok? Del pulso del reloj, durante la cual la entrada de control debe mantenerse en el nivel apropiado. Es decir, que cuando tú le metes el pulso del reloj debe tener cierto nivel de voltaje, si no, no va a funcionar. Y aquí te dicen que por ejemplo los fabricantes de circuitos integrados especifican que el tiempo de estabilización mínimo permisible, o sea, cuando tú compras un flip-flop, si abres su datasheet te debe decir cuánto debe ser la frecuencia que debes utilizar el clock. Y el tiempo de retención, esto viene siendo la cantidad del cuánto debe durar el pulso. Por ejemplo, ya ven que el tiempo vendría siendo, si esto es voltaje con la gráfica del tiempo, cuánto tiempo tienes que mantener ese pulso para que sea efectivo para el flip-flop. ¿Ok? Una cosa es el tiempo de estabilización, que es cuánto tiempo sin que meterle el pulso, ¿ok? Y el tiempo de retención es cuánto tiempo tienes que mantener ese pulso para que funcione correctamente el flip-flop. Déjenme enfocar. Listo. Igual todo esto viene cuando ustedes compran un flip-flop. Si abren su datasheet, debe venir ahí. Ahora,
Vamos para acá. Y ya, la única diferencia aquí, esto es obviamente es bastante rápido porque ya lo difícil de entender era el flip-flop asíncrono. Estos son mucho más sencillos, por lo mismo de que son más... No necesitan tantas cosas, realmente ya no solo es el componente. Aquí viene ya su tabla de verdad. Ahora, digamos que este es un flip-flop con reloj que se controla con PGT, porque viene el triangulito, no tiene el círculo, entonces es con pendiente positiva. Entonces digamos que si el set y reset es 0 y el reloj, si hay un pulso, es sin cambio, ¿ok? Va a recordar el estado anterior. Ahora, si set es 1 y reset es 0 y hay un pulso, la salida en Q va a ser 1, la salida negada la salida Q negada sería 0. Si el set es 0 y reset es 1 y hay un pulso de clock, entonces la salida en Q sería 0. Y si set y reset es 1, ambos son 1, sería la salida inválida. Recuerden que siempre va a haber una que no funciona, ¿ok? Pero aquí lo que especifica obviamente ya más detallado en el PDF. Bueno, aquí por ejemplo el sistema de retención aquí dice que son de 5 a 50 nanosegundos o de 0 a 10 nanosegundos lo que tiene que durar. O sea, nada más son 10 nanosegundos lo que dura ese pulsito arriba y luego se baja. Ok, bueno, pero ya todo esto viene ya más detallado en el PDF. Es por eso que es importante que lo lean. Y aquí lo importante es de que, por ejemplo, el flip-flop síncrono, a menos de que esté el pulso activado, el de reloj, no va a cambiar. Incluso si sus entradas están, por ejemplo, si set y reset es 0, tú esperarías un 1 en la salida. Pero eso solo si el pulso está arriba, o sea, si está funcionando el reloj. Si está abajo, no va a pasar nada. Va a quedar al estado anterior. No va a cambiar absolutamente nada. Entonces, digamos que si es 0 y 1, pero no hay pulso de reloj, tú esperarías un 0, pero es que la verdad va a ser el estado anterior, que sería el 1. Todo es, aquí lo importante es el pulso del reloj. Sin el pulso del reloj no sigue funcionando el flip-flop. Sin importar que las entradas que tú les pongas, no va a pasar absolutamente nada en la salida. La salida va a ser la misma que estaba en el estado anterior. Por ejemplo, si aquí recuerden, si el set es 0, reset es 1 y hay un pulso, va a haber un 0. ¿Ok? Este es un estado. Pero si tú le cambias el set a 1 y reset a 0, tú esperarías un 1. Pero si no hay un CLK, no hay un pulso de reloj, digamos que aquí no hay nada, va a quedarse en 0. ¿Ok? Va a recordar el estado anterior que tenía, porque no hay pulso de reloj que lo haga cambiar. Entonces es la diferencia entre un síncrono y un asíncrono. El síncrono permite su reloj. Ahora, estos tipos de relojes, no crean que va a ser un reloj como los de pulsera, algo así. Son unos, ¿cómo llamarlos? Son unos componentes específicos que se llaman cristales. Son osciladores. Estos se ven mucho ya en microcontroladores. Un microcontrolador es una computadorcita chiquita, un micro como de este vuelo, muy parecido a las compuertas, solo que obviamente más grandes. Y con esas programaríamos, por ejemplo, en quinto y sexto cuatrimestre, perdón. Eh, Estos computadoras necesitan también, al igual que los flip-flop, un oscilador, un cristal, que ahí se le conocen cristal, ¿sí? Son unas cositas como de este vuelo. Y lo que hacen es que le dan a los microcontroladores a qué tiempo tienen que ir a trabajar, cuánto tiempo tienen que trabajar. O sea, mantienen como el ritmo del microcontrolador, al igual que en los flip-flop. Necesitan un oscilador, un clock, un tiempo que les diga a qué velocidad trabajar. Eso viene siendo el clock. Y bueno, aquí nada más está la tabla de verdad del flip-flop, pero ya explicado con el mapa de tiempos. Que todo depende si el clock está funcionando correctamente. Si se fijan, este clock, a diferencia de las demás señales, tiene su ritmo. El clock siempre va a estar trabajando en su ritmo, pero es necesario para que el flip-flop cambie de estado. ¿Ok? En caso de que tenga aquí el circulito, significa que está negado, o sea que ya se controla con NGT. Si estaba en 1, va a pasar a 0 para que este funcione. Pero nada más. Y aquí, por ejemplo, pues a diferencia, los LQ irían para abajo. ¿Sí? Cuando se controla con PGT, o sea, con pendiente positiva, no tiene el circulito.
Cuando se controla con pendiente negativa, sí tiene el circulito. Y en la nomenclatura, en la simbología, va a aparecer con el pulso, va a aparecer hacia abajo. Y si es al revés, va a aparecer hacia arriba. O sea, si se controla con la pendiente positiva. Y eso es todo, realmente no tiene mucha dificultad. ¿Ok? Entonces, si tienen dudas al respecto de esto, yo creo que es bastante más sencillo de entender que el asíncrono, que era un poco más reborujado. Bueno, entonces, la práctica que les voy a encargar van a tener toda la semana que viene, porque, por ejemplo, me dijeron los chavos de cuarto A que quieren el examen a las 11:30, si mal no recuerdo, el lunes, y los de cuarto B, perdón, lo quieren el martes a las 5. Entonces, van a tener toda esa semana para hacer la práctica, que vendría siendo el flip-flop asíncrono, ¿ok? Locución de tarea, ya sea con compuertas NAND o con compuertas NOR, una de dos, ¿ok? Y que comprueben la tabla de verdad, ¿sí? Nada más sería eso, que la tabla de verdad que la comprueben de los flip-flop, ya sea el NAND o ya sea con las compuertas NOR, que sea verdad. Entonces, por ejemplo, si el set y reset, déjenme ponerlos aquí. Aquí tengo el archivo. Aquí está. Por ejemplo, este era el asíncrono con compuertas NAND. Lo que quiero que hagan es que hagan esta tabla de verdad. Por ejemplo, que el set y reset obviamente van a ser botones. La Q y la Q negada obviamente van a ser LEDs para ver que se pueda observar bien. Entonces van a comprobar esto, que si el set es 1 y el reset es 0, en la salida me tiene que dar 0 y la Q negada me tiene que dar 1, porque recuerden que siempre es la misma. Que si el set es 0 y el reset es 1, la Q me tiene que dar 1 y la Q negada me tiene que dar 0. ¿Ok? Si set y reset son 1, 1 y 1 es sin cambio, o sea que me va a aparecer el estado anterior. Y 0 y 0 pues sería inválido. Ahí sería un error del sistema. A lo mejor te va a arrojar un dato al azar, o sea, puede prenderse el LED, puede que no se prendan, puede que se prendan los dos, pero es totalmente inválido ese valor. O sea, van a hacer, hacen un estado, le toman foto a la protoboard, al circuito, de cómo funciona y lo agregan al reporte. ¿Ok? O sea, serían 4 fotos porque son 4 estados. Ya sea con las compuertas NAND o con compuertas NOR, que cabo es exactamente lo mismo. A los chavos de cuarto A les di las compuertas. En caso de que se descompongan, se pierdan, no funcionan, no hay problema. Me dicen los de cuarto B, si no tienen compuertas, y nos arreglamos un día para ir a hacer la práctica. ¿Ok? Bueno, si tienen preguntas al respecto de estos temas, porque ya viene la siguiente semana, pues me dicen y podría hacer una clase rápida pues para explicarlo. ¿Ok? Bueno, nos vemos.